deja de hablar conmigo, no sé por qué. Te juro, nena, como que me llamo Paco, que si esto no aclaramos, me enoja. ¿Para qué me querés? Te quiero, Paco. Uy, al amanecer. Te quiero, Paco. Uy, al atardecer. Te quiero, Paco. Uy, al anochecer. A toda hora quiero darte mi querer. Te quiero, Paco, Paco, Paco. Al amanecer. Te quiero, Paco, Paco, Paco. A la tarde. Las pizzas de Richard, sencillamente las mejores. Tenemos una gran variedad de sabores: carnes, pollo con champiñones, hawaiana, costillitas tropical. Además, disfruta de nuestros perros, hamburguesas, choripapas y mucho más. Encuéntranos en la calle 20, sector San José, como también calle Novena, Las Américas. Para domicilios 762-1460, 762-1460. No te las pierdas, están riquísimas. ¿Necesitas accesorios para tu celular y no sabes dónde encontrarlos? Yo te tengo la solución. Mundo Accesorios encuentra una extensa gama para tu celular o tablet. Cargadores, carcasas, protectores de pantalla, parlantes. Manejamos todas las marcas: Apple, Sony, Samsung, Huawei, Nokia y mucho más. Encuéntranos en la calle 16 1632, Duitama. Para cualquier información, llámanos al 761-0704, atendido por su propietario, Jorge. En el majestuoso piedemonte llanero, Agua Azul abre sus puertas y nos invita a conocer su riqueza histórica, sus hermosos paisajes, fauna y riqueza cultural. Descubre Agua Azul. Su seguridad y felicidad son nuestro compromiso. Rota Murci. Muy buenas noches, estimados televidentes del ente cívico de Teleimpacto Global. Estamos en vivo y en directo desde Duitama, Boyacá, Colombia, Sudamérica, llevando nuestro programa a través del ente cívico con la edición producción de Juan David Sánchez González desde New Jersey, y con este servidor y amigo de ustedes, Francisco Paco Sánchez Matamoros. Hoy tenemos tres invitadas de lujo aquí a través del ente cívico, como es Diana Patricia Calderón, ingeniera química, especialista en seguridad y salud en el trabajo. También está Carolina Cavieles Gómez, bacterióloga, especialista en gerencia hospitalaria. Y Carmen Acevedo, médica, especialista en seguridad, salud y trabajo. Antes de iniciar el diálogo con ellas, quiero comentarles, estimados televidentes, que hoy 1 de mayo se llevó a cabo la instalación del Consejo Municipal, de las secciones ordinarias del Consejo Municipal, en la cual esa instalación estuvo pues realizada por la alcaldesa municipal, Constanza Isabel Ramírez Acevedo, y allí, digamos, como en un breve informe que ella realizó, pues le pidió al Consejo Municipal asignar un rubro de unos 1.000 millones de pesos para poder seguir trabajando con lo que tiene que ver el COVID-19 e igualmente con lo que tiene que ver las ayudas de algunos mercados que necesita la administración municipal para llevarle a mucha gente que pronto necesita y está afectada, digamos, en esta problemática de esta pandemia que nos lleva ya prácticamente como 40 días. Se quejó igualmente allí porque hay mucha gente que no está tomando en serio estas situaciones que vienen sucediendo en Duitama, por ejemplo en Arauquita, según ella comentó en esa exposición de motivos, comentó que la situación es que la gente está saliendo a tomar bebidas fermentadas, chicha y toda esa cuestión, y eso no se debe hacer, porque resulta que ya por lo menos tenemos un caso aquí
en nuestro municipio de Uitama, como es el primer caso que se presenta. Estuve precisamente llamando por vía celular a la gerente, a la doctora Flora Alicia Cárdenas, no contestó. Igualmente a Carlos Alberto Becerra, que es el secretario de salud del municipio, y a otras personas a ver si qué comentario me podrían dar sobre este primer caso que se presenta en Duitama. Y sencillamente pues se ha elevado aquí en Boyacá porque aparecieron 6 casos más. Teníamos 39, en este momento tenemos como 46 según está observando acá en los informes que han enviado. Bien, entremos en materia con ellas. Ellas hicieron hoy una explicación en la Cámara de Comercio en dos temas que se llevaron prácticamente dos horas, y precisamente le queremos preguntar, iniciemos con la doctora Carolina Cavieles Gómez, bacterióloga y especialista en gerencia. ¿De dónde nació esta idea de que ustedes presentaran, digamos, estos temas para poder apalear, como se podría decir coloquialmente, esta situación que nos viene padeciendo y que venimos padeciendo todos por el aislamiento, no solamente aquí en Duitama, sino en todo el mundo? Bienvenida al Lente Cívico, doctora Carolina Cavieles Gómez. En tu programa. Hoy pues en otro formato de programa, porque pues siempre estábamos en set, ahora estamos de manera virtual. Sí. Eso nos demuestra que nos podemos conectar y que pese a todas las situaciones que estamos viviendo, pues buscamos la manera de poder tener comunicación y siempre poder compartir un espacio en tu programa. Sí quiero contarte, Paco, que estuvimos el día de hoy. Bajo el manto del Cerro de Monserrate, la ciudad de todos los colombianos encanta a turistas nacionales y extranjeros. Un destino cultural, de naturaleza, urbano y de negocios. Descubre Bogotá. Su seguridad y felicidad son nuestro compromiso. Rotansugamuxi. Bajo el manto del Cerro de Monserrate, la ciudad de todos los colombianos encanta a turistas nacionales y extranjeros. Un destino cultural, de naturaleza, urbano y de negocios. Descubre Bogotá. Su seguridad y felicidad son nuestro compromiso. Rotansugamuxi. Bien, estimados televidentes, ya creo que arreglamos la falla técnica aquí el audio, y pues de todas maneras yo sigo con la pregunta a la doctora Carolina Cavieles Gómez, especialista en gerencia hospitalaria, bacterióloga, sobre cómo nació la idea para llevar, digamos, toda esta entrevista y toda esta audiencia desde la Cámara de Comercio en el día de hoy hacia las 10 de la mañana. Creo que estuvieron ustedes conectadas con algún público. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, Paquito, la tercera es la vencida, dicen por ahí. Esto nace a partir de una iniciativa que tiene Cámara de Comercio de redoblar sus esfuerzos en el trabajo articulado con todos los sectores y con la alcaldía para poder aunar esfuerzos y empezar a trabajar por la reactivación de la economía local. Pues nosotros de cierta manera
con la noticia que acabas de dar de un caso de COVID acá en Duitama. Eso ensombrece ese panorama porque hoy nos sentíamos muy felices cuando decíamos que Duitama había pasado más o menos 50 días sin ningún caso y pues eso quería decir que podíamos avanzar, trabajar para que estos sectores económicos a los que el gobierno les ha dado el aval de salir a trabajar en su estrategia de incorporarlos, pues pudieran cumplir con todo lo que les han pedido a través de una normatividad legal vigente. Y esto que les han pedido es nada más que el cumplimiento de unos protocolos de seguridad, los cuales se convierten obligatorios para poder reactivar estas actividades. Bien, perfecto. Yo quisiera preguntarle también a la doctora o a la ingeniera Diana Patricia Calderón, quien es especialista en seguridad, salud y trabajo, cómo se van a abrir, digamos, las compuertas y eso lo hicieron desde el 27 de abril a, digamos, algunos trabajos que tienen que realizar más que todo en lo que sería la construcción, pero también se ha pedido que se abra todo lo que tiene que ver la manufactura. Pero a partir del 11, pues si no hay ningún freno a nivel nacional, pues van a abrir todas las compuertas para que la gente empiece a recuperar y a trabajar toda esta situación del trabajo económico y recuperar toda la economía. Y usted, digamos, en este caso, como ingeniera química y especialista en seguridad y salud en el trabajo, ¿qué nos puede comentar? Bueno, Paco, primero pues debemos esperar las disposiciones que dé la Presidencia de la República en cuanto al levantamiento el día 11 de mayo. Hasta el momento se ha establecido una normatividad. Inicialmente se estableció bajo circulares y luego se estableció bajo resoluciones para adoptar los protocolos de bioseguridad para que nuevamente se pueda reabrir los sectores económicos. En el caso de lo que yo trabajé hoy en la Cámara de Comercio, fue el sector de la construcción de edificaciones en cuanto a la normatividad de la resolución 682 de 2020, en donde se generan las directrices para la creación de los protocolos que se deben radicar al Ministerio de Vivienda para el permiso para poder comenzar la ejecución de las obras. Bien, ¿se puede trabajar? ¿Realmente se puede realizar un trabajo llenando estos protocolos que es los que ha pedido, por ejemplo, desde el 27 el presidente de la República y le ha dado facultades a la administración municipal para que ajusten a sus necesidades este trabajo? Claro que sí, Paco. El tema en cuanto a las medidas generales de bioseguridad que se deben tener en cuenta son muy importantes para poder seguir con la activación económica en este momento. Entonces, sí se puede reabrir el sector dependiendo cada uno de sus procesos. Entonces, para el área de manufactura, para el área del transporte, para el área de los establecimientos de comercio, como son de los subsectores, pues se ha establecido unos protocolos que se deben cumplir y que se deben llevar a cabo para que estos sitios se abran de forma, como hoy lo explicábamos en la capacitación, se establezcan mecanismos virtuales para que estos establecimientos puedan trabajar siempre y cuando se maneje el servicio a domicilio y se evite el contacto directo entre el cliente y pues el vendedor. Sí, ¿en qué consisten esos protocolos de bioseguridad que se tienen que implementar? Bueno, los protocolos tienen que ir enfocados en cuanto al manejo de la bioseguridad, donde los trabajadores deben informar sobre sus síntomas que estén asociados al COVID, se debe contar con elementos de protección personal, se deben manejar unas jornadas de desinfección periódicas, se deben establecer las reglas de distanciamiento. Recordemos que para estas reglas de distanciamiento
se han establecido que se debe manejar 2 metros entre trabajador y trabajador. Se debe restringir en los vehículos que lleven, o sea, el vehículo o el medio de transporte que utilice el trabajador para llegar a su sitio de trabajo, pues solamente debe ser empleado por una sola persona. También se debe disponer el tema del agua, el jabón y los elementos necesarios para los protocolos de lavado de manos. Se debe garantizar la entrega de los elementos de protección personal y todas las medidas de limpieza y desinfección para cada una de las áreas, estableciendo pues esas estrategias para reducir todos los riesgos asociados con el COVID. Bien, mire, hay una situación y es, ¿quién asume todos estos costos? ¿O la ARL o el empleador o los empleados? ¿Quién asume esos costos? Estos costos los asume el empleador. Bien, La ARL ¿sí? La ARL solamente da el soporte en cuanto a capacitación y el direccionamiento para los protocolos, pero no en cuanto a la entrega de elementos de protección personal ni las medidas que se deben tener en cuenta en cada una de estas áreas. Bueno, la doctora Carmen, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Paco. La doctora Carmen Acevedo es médica especialista en seguridad y salud del trabajo. ¿Y cómo puede una empresa hacerle seguimiento a sus trabajadores, ¿no? ¿Cómo enfoca? Tiene que nombrar una persona que maneje toda esta situación en salud para que pueda llevar, digamos, ese trabajo como debe ser. Sí, claro, Paco. Está establecido desde la 666 del 2020, donde se establece que se debe generar el protocolo de bioseguridad. Recordemos que las empresas deben tener en su sistema de gestión establecido el panorama de riesgos y obviamente hay que actualizarlo cada año o cada vez que se presente un evento adverso. En este momento en la contingencia pues debemos establecer los riesgos biológicos en cada una de las empresas y pues apoyarnos en las ARLs, como decía la compañera Diana, para saber el riesgo de cada una de nuestras empresas. Asimismo, el personal CISO o el personal encargado de la seguridad industrial o las empresas que son bastante grandes y tienen su propio médico ocupacional, se encargan de hacer programas de seguimiento donde establecen una declaratoria de las condiciones de salud de cada paciente. Digamos, en plantas grandes se debe tomar la temperatura de cada trabajador cada vez que va a entrar a la empresa. Se les hace un protocolo donde cada vez que se entren a trabajar ellos manifiesten cómo se encuentran de salud, si han estado en contacto con personas que tengan diagnóstico de COVID o no. También se hace una encuesta para saber con quién vive exactamente, si vive con personas en riesgo o personas con vulnerabilidad, que estén más en riesgo para contraer el COVID, si han viajado a áreas que tengan más casos, como por ejemplo Bogotá. Entonces sí debe haber en cada empresa una persona que esté dispuesta y encargada de hacer este seguimiento diario, porque es muy importante y sobre todo que el empleado pues haga, que responda a las preguntas lo más verídicamente, porque en caso de que omita información puede incurrir en sanciones desde el Código de Policía a sanciones penales por poner en riesgo la seguridad de la violación de medidas sanitarias. Entonces esto no es un juego y como vemos hoy ya tenemos un caso aquí en Duitama, tenemos que estar muy pendientes y estar reportando nuestro estado de salud muy juiciosamente a nuestros empleadores, los contactos que tenemos y estamos o no expuestos a los riesgos. Bien, mire doctora Carmen Acevedo, ¿qué se le puede, digamos en ese caso que sucede aquí en Duitama, qué seguimiento se le tiene que hacer a esa persona, con quién estuvo o cómo o de dónde pudo adquirir, digamos, ese virus, toda esa parte, cómo hacen ese seguimiento? Claro, Paco, cuando hay una persona que tenga sintomatología ya positiva de coronavirus, es importante establecer
un seguimiento estricto de la persona desde dónde estuvo, con quién compartió, digamos, se empieza a hacer un panorama de dónde estaba ayer, con quién desayunó, con quién almorzó, con quién compartió más de 15 minutos a una distancia menos de 2 metros, por ejemplo. En qué servicio, o sea, con qué se trasladó, o en su carro, o en servicio público. Estuvo en hospitales, estuvo en contacto con pacientes que han tenido síntomas respiratorios que usted se haya dado cuenta. Es importante recordar que hay pacientes que son asintomáticos, tienen el COVID, pero no desarrollan los síntomas. Entonces, por eso es que es necesario implementar las medidas de protección muy rigurosamente, el lavado de manos y el tapabocas, y sobre todo tenerlos bien puestos y hacerlo adecuadamente, porque es que hay personas que simplemente lo cargan de adorno aquí en el cuello, o no toman en cuenta estos protocolos y salen a la calle como si nada. Entonces, es muy importante estar pendiente de saber dónde estuvo la persona, con quién estuvo, qué fue lo que hizo, reportarlo a su EPS, hacer el seguimiento con la Secretaría de Salud, estar vigilando los síntomas que tiene esta persona. Recuerda que si tiene síntomas leves puede estar en su casa aislada, pero si tiene síntomas graves como deficiencias respiratorias o enfermedades concomitantes que la puedan llevar a tener complicaciones, debe estar hospitalizada. Entonces es muy importante establecer definitivamente la declaratoria de salud de cada una de las personas que están a nuestro alrededor para poder saber si tenemos más riesgo de contraer la enfermedad o no. Inclusive se aísla a la familia por 14 días para saber si la familia contrajo o no la enfermedad. Entonces es muy importante hacer el seguimiento a esta persona y a las personas con las que tuvo contacto en los últimos días. Recordemos que tiene un prodromo aproximadamente de 7 días. Claro. Mire, doctora Cavieles Gómez, bacterióloga, especialista en gerencia hospitalaria, yo quiero preguntarle, esas muestras que se toman, que es inclusive el ministro de Salud salieron algunas vencidas o malas, ¿cómo se puede realizar cuando aquí parece que no tenemos gran cantidad de muestras y cuánto lleva, digamos, de aquí, de la toma de muestra al Instituto de Salud en Bogotá para que salgan positivas o negativas? ¿Cuánto puede durar? Porque eso, digamos, el mismo traslado se puede perder la muestra, ¿o estoy mal? Pues Paquito, realmente en el transporte sí podemos perder una muestra, como Paco lo dice, y eso define desde el proceso inicial de la toma de muestra que hagamos una correcta toma de muestra. Y algo muy importante que trabajamos en nuestro campo, y es un embalaje y un marcado de acuerdo a los protocolos que existen en el INAS. Entonces, si nosotros hacemos una toma de muestra acá en Duitama, pero de pronto tenemos debilidades en el rotulado que llamamos, o en el embalaje, cuando pasa al laboratorio de salud pública en el departamento, que hacen un primer filtro, pues se nos puede demorar unos días, y mientras que llega al INAS también se nos puede demorar otros días. El tiempo, digamos, que está depende de ese embalaje y de esa cadena de frío, digámoslo así, que conserva la muestra, para que no rompamos la molécula de RNA, que es lo que tratamos de identificar y que es lo que nos marca el positivo para el coronavirus. Entonces, decir que cuánto se demora, pues también depende de algo que hemos visto a diario en las noticias, y es la capacidad de respuesta en el número de muestras que llegan y en el número de muestras que procesan. Cuando empiezan a llegar muestras de todo el país, pues disminuye la capacidad de respuesta. Cuando nosotros no tenemos los equipos necesarios en los departamentos, sino dependemos de los laboratorios de referencia a nivel nacional, disminuye la posibilidad de que tengamos resultados rápidos.
Entonces empezamos a mirar alternativas como las pruebas rápidas, y cuando miramos alternativas como las pruebas rápidas, pues tenemos alternativas de pruebas que nos van a medir antígenos o que nos van a medir anticuerpos, y cada una de esas pruebas tiene un margen de sensibilidad que varía dependiendo de la casa comercial. Y cuando nosotros vemos que el INVIMA pone, digamos, ciertas trabas en los ingresos porque no cumplen, cuando hemos visto que hay pruebas que no tienen registro, es porque no se les ha hecho el debido proceso, y es ahí donde tenemos que cuidarnos. Nosotros no podemos tomar una muestra con pruebas que no están avaladas por el INVIMA y avaladas, digamos, en este caso por nuestro gobierno. Entonces sí es una invitación muy especial a que cuando vayamos a tomarnos una muestra, preguntemos por ese margen de sensibilidad, preguntemos si están avaladas, revisemos ese tema, porque en el afán de dar respuesta con las pruebas rápidas, pues finalmente a nosotros no nos sirve de mucho tener una prueba rápida que no tiene una sensibilidad. Hay pruebas que tienen sensibilidad hasta los 10, 12 días que el paciente se ha contagiado. Eso quiere decir que si yo le tomo la muestra y lo tamizo al tercer día, pues me va a dar negativo, y estaríamos hablando de los falsos negativos. Entonces es un tema muy complejo, es un tema de estudiar, es un tema de no tomar decisiones a la ligera, es un tema de comparar y de analizar, sobre todo, cómo qué va a medir esa prueba, qué margen de susceptibilidad tiene, en qué periodo de incubación, etcétera, etcétera. Bueno, hay una situación. Nosotros dependemos prácticamente de los laboratorios de Bogotá, y no sé si la mayoría de los departamentos. ¿Qué posibilidades hay aquí para montar un laboratorio? ¿Hay mucha, mejor dicho, freno, o se necesita mucha especialización en montar ese laboratorio, por lo menos en el departamento de Tunja, en el Hospital San Rafael, o sí, en el Hospital San Rafael sería donde más, o en un instituto que realmente maneje todas estas pruebas? Pues digamos que para montar laboratorios donde podamos hacer el montaje a través, o el diagnóstico a través de pruebas confirmatorias, que es lo que llamamos nosotros, son laboratorios especiales, con cabinas especiales, que sí requieren una mayor tecnología de los laboratorios que nosotros tenemos. Yo entiendo que nosotros acá hasta el momento no hemos tenido una capacidad de infraestructura para hacer el montaje de lo que requiere este tipo de laboratorios. Sin embargo, como el costo de estas pruebas es tan alto, pues finalmente se lleva o se proyecta para que hagamos todo el envío a laboratorios de referencia en la capital, pero aún así los laboratorios de acá están buscando las mejores alternativas en esas pruebas que nos pueden ayudar a tamizar un poco más de pacientes acá y a realizar una búsqueda activa, porque es que una limitante que tenemos nosotros es que si no tenemos posibilidad de realizar pruebas, pues no tenemos la posibilidad de hacer búsqueda activa. Si no tenemos infraestructura y tecnología para tiempo de respuesta, no tenemos búsqueda activa. Y fíjate, Paco, tan importante que es la búsqueda activa, porque cuando estamos en 0 casos, pues nosotros de todas maneras tenemos que hacer rastreo, y ese rastreo se convierte en lo que nosotros llamamos búsqueda activa, estar monitoreando posibles casos. Acá, digamos, en el manejo de los casos, se acostumbra a que se tiene un mapa y se identifica esas zonas de dónde están las mayores llamadas, de dónde han aparecido los casos, si es que empiezan a aparecer los casos, y todo para identificar esas zonas de riesgo de las que tanto hablamos. Claro, sí, señora. Mire, yo quiero preguntarle a la ingeniera Diana Patricia Calderón Espinosa, ¿no? Sí, señor. Yo quiero preguntarle, y además es una pregunta para que ustedes, las tres,
personas que están aquí haciendo esta entrevista pues la puedan contestar, porque me envían esto: el uso prolongado de la mascarilla produce hipoxia. Respirar una vez y otra el aire exhalado convierte en dióxido de carbono, por eso nos sentimos mareados. O sea que hay que cambiar esa mascarilla. ¿En cuánto tiempo? Porque es que las personas a veces parecen y tocan la mascarilla y no la saben quitar y se ponen guantes, o como decía la doctora Conoco, coloca la mascarilla aquí como de barbero o de en fin. Entonces, ¿qué hay que hacer y qué hay que decirle a la gente realmente en su concepto, las tres, empezando por Diana Patricia Calderón? Bueno, Paco, en cuanto a términos médicos, para eso tenemos la doctora y al acompañamiento de la bacterióloga, pero en cuanto al tema de los elementos de protección personal, que es el área en la que yo me desenvuelvo, los elementos de protección personal, dependiendo la periodicidad y el uso, pero en este caso de la pandemia, en los protocolos se especifica que debe realizarse el cambio diario y que se debe tener unos cuidados específicos al usar estos protectores y al colocar estos protectores respiratorios para tener cuidado en la manipulación. Lo que siempre hemos insistido en que no se debe tocar la parte de adelante, en que se debe poner detrás de las orejas sin tocar el elemento de protección personal. Obviamente, dependiendo de cada una de las áreas de trabajo, pues en lo que yo hoy me enfoqué fue en el sector de la construcción. Pues hablábamos del tema de los protectores, los respiradores N95, que son especiales para el tema de material particulado. Entonces, sí hay personas que no están utilizando los elementos de protección como son, ni están siguiendo los lineamientos, porque lo que están haciendo es comprar de forma, una forma desenfrenada elementos de protección personal que tal vez en otros sectores se necesiten, y por eso han hecho que el costo se incremente y que la demanda de este producto no la tengamos. Entonces, es importante que se tenga claro que dependiendo cada una de las actividades que se va a realizar o en cada una de las áreas, pues se debe tener una periodicidad para este cambio. Creo que le doy paso a la doctora Carmen Acevedo, que ella nos puede explicar un poco más de los términos que usted me acaba de mencionar. A ver, doctora. ¿Se le fue la voz? Le fue el audio. Ya. Bueno, Paco, entonces lo que primero debemos establecer es que el tapabocas N95 debe ser de uso del personal de salud que está expuesto a pacientes con síntomas respiratorios o patologías graves, y como decía Dianita, lo ideal es que no hagamos un uso desmesurado de estos implementos, porque lo que estamos haciendo es agotarlos, y para el sector salud es complicado adquirirlos en este momento. Para una persona que está sin exposición a este riesgo, lo ideal es que usen de estos tapabocas, que son los comunes, el que tiene el elástico, o hay unos que vienen con las tiritas. ¿Cómo se lo deben colocar? El área de color debe ir hacia la cara externa. El área que tiene el metal debe ir a la parte superior. Debe cerrar muy bien el espacio entre la nariz, los carriles o las mejillas. Debe cerrar muy bien el espacio, no debe quedar espacio. Ahorita estaba viendo en televisión la entrevista al ministro de Justicia y tenía súper mal puesto el tapabocas. Entonces uno dice, si estas personas que están saliendo por televisión ni siquiera lo usan bien, pues ¿cómo vamos a hacer para que las personas lo sepan usar? Entonces se debe poner muy bien, que quede bien ajustado entre la nariz y los carriles, para que quede bien apretado acá. Y debe cubrir la nariz y la boca, no como lo usan así o así, ¿sí? Cada vez que yo toque el tapabocas en la cara externa, debo lavarme las manos o aplicar gel antibacterial o aplicar alcohol, que ya sabemos que debe ser de 60-90%, entonces debes cargar también tu gel. Para retirarlo, lo debes retirar cogiendo los elásticos, y si ya lo vas a desechar, entonces
haces que la cara que estaba externa quede hacia adentro y lo desechas en una bolsita o en donde vas a denominar un recipiente que sea exclusivo de esta clase de residuos. Esto no lo vas a poner ni en el bolsillo, ni en la cartera con los billetes, ni con los recibos, ni con los cuadernos, etcétera, etcétera. ¿Cuándo debo cambiar el tapabocas? La ingeniera nos decía que diario, pero si el paciente es un paciente que ya tiene síntomas respiratorios, tiene bastante rinorrea o flujo nasal, pues lo que debemos hacer es cambiarlo cada vez que esté húmedo, ¿sí? O si, digamos, estamos hablando de una persona que maneja grasas, hidrocarburos, etcétera, etcétera, pues si ya el tapabocas está en su turno, ya definitivamente se ve que está sucio, pues ya debemos volverlo a cambiar. Si veo que mi tapabocas todavía tiene uso, pues lo guardo en una bolsita que tenga un sello resellable y lo pueda volver a utilizar y así no genero, no estoy comprando tapabocas innecesariamente y desabasteciendo en otros lados que lo necesiten. Desde que el tapabocas esté en buen estado y se vea que todavía sirve, ¿sí? Porque digamos yo solamente he salido a la tienda a comprar 10 minuticos algo que necesitaba para el almuerzo y me devolví. Este tapabocas lo puedo volver a utilizar desde que esté en buen estado, pero si ya está húmedo, como decía, ya no lo debo volver a utilizar y lo debo desechar, como les decía, en un lugar que tenga específicamente para estos residuos. Y ojalá que esté con una caneca que tenga pedal para que no la tenga que tocar la tapa, y ojalá que podamos depositar estos residuos en doble bolsa negra, para que las personas recicladoras sepan que estas bolsas no las deben abrir porque tienen material contaminado. Bien, mire todo lo que envían aquí en esta pregunta. Dice que intoxica y que además puede tener malestares, pérdida de reflejos, de pensamiento consciente, genera cansancio, mejor dicho, el usar continuamente el tapabocas, carencia de oxígeno, descomposición de glucosa, subida peligro del ácido láctico. Algunas personas manejan auto con tapabocas, es muy peligroso porque el aire viciado puede hacer perder el conocimiento del conductor. Todo eso que comentan aquí, ¿es factible? Doctora Carmen en realidad yo no creo factible esto, sobre todo por lo que estamos indicando que pues deben utilizar esta clase de tapabocas. Este tapabocas no genera ninguna clase de asfixia ni nada. Sí es un poco incómodo al principio acostumbrarte a tener el tapabocas puesto y puedes sentir que en un momento que está haciendo calor sí es un poco incómodo, pero no asfixia y sensación de mareo y de hipoxia y que si vas conduciendo no. Ya si te estás poniendo un equipo de los de filtros grandísimo y demás y vas conduciendo, pues obviamente el calor y en climas como Barranquilla o Medellín pues ya te va a generar una molestia mucho más y la presión sí va a generar molestias en la cara, pero así de hipoxia es porque ya tienes algún síntoma o alguna enfermedad respiratoria o afectación en tus pulmones, porque esto no es porque uses un tapabocas de esto. Yo te recomendaría que fueras al médico y te hicieras un examen completo. Claro, esta es pronto grave de asma, puede tener. Sí, pero que lo del tapabocas, no, es un poco incómodo, pero no para que te genere hipoxia y pérdida de conocimiento y demás. ¿Qué dice la doctora Carolina Cabiel? Pues Paquito, mira, yo creo que el tema del tapabocas ha sido tan polémico. Yo en alguna oportunidad que tuve una reunión con la señora alcaldesa le decía, pues es que nosotros tenemos que empezar por generar cultura en la gente, ¿sí? Cuando la gente cae en ese tema de pánico, de toda la situación que está pasando, pues salió, se abasteció de todos los tapabocas que encontraron y entonces ya entramos en el otro lado y era que no encontrábamos ni un solo tapabocas acá. Y para ese momento recuerdo tanto que yo tuve una charla con ella y le dije, mire, hay un comunicado de la Asociación Colombiana de Infectología que decía que para ese momento, en la fase que estaba atravesando el país,
que era una fase de preparación, porque no teníamos el primer caso todavía, pues no debíamos estar en ese uso indiscriminado del tapabocas. Además, no hay nada más peligroso que un tapabocas mal usado, ¿sí? Posterior a eso, cuando ya entramos en la fase de mitigación, ¿sí? Que es esa fase donde es esa fase donde ya no podemos, digamos, saber quién tiene el virus. Pues entonces sí, la Asociación Colombiana de Infectología dijo, ahora en este momento sí es necesario que todos utilicemos el tapabocas, ¿sí? Sacan un segundo comunicado, pero volvemos a lo mismo. Cada rato tienen que hacer comunicados donde están diciendo, por favor, no hagamos ese mal uso de un elemento de protección personal que en un momento dado le puede salvar la vida a alguien. ¿Y por qué digo que le puede salvar la vida a alguien? Porque, por ejemplo, los que utilizamos los tapabocas que en este momento nos explicaba la doctora Carmen, nos dice, son exclusivos para el sector salud y los tenemos nosotros, ella nos lo va a mostrar, y los tenemos nosotros ahí porque queremos una máxima protección. Pues entonces le estamos quitando la posibilidad de pronto a nuestros médicos, a todo nuestro personal de salud que sí pueda tener este elemento de protección personal. Entonces, claro, ahorita vemos otra, ¿cómo se dice? Moda, llamémoslo así, y es que ahora todo el mundo hace tapabocas de todos los colores, de todos los olores, de todos los sabores. Entonces, nosotros los que estamos en el sector de salud, lo primero que nos preguntamos es ¿qué tan eficientes son esos tapabocas? ¿Sí? Porque a mí de nada me sirve colocarme un tapabocas de tela si lo que va a permitir la tela es que exista ese traspaso de esas gotículas de lado y lado. ¿Sí? No solo yo cuando toso, sino con el que de pronto se me acerca y me tose cerca a mí. Entonces, ¿qué tanto estar en una moda? Porque entonces el azul clarito no me combina con la chaqueta roja, sino tengo que colocarme un tapabocas negro o rojo o el de muñequitos. ¿Qué tanto eso nos está protegiendo? Y esa es la real pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Qué tanto de todo lo que hago yo en medidas de precaución me protege? Porque es que es ahí donde está el éxito de la contención y de la mitigación de los casos, ¿sí? Y es que todas esas medidas que ha sacado el gobierno, yo las asuma de una manera responsable y que yo asuma en mi forma de ver la situación que estamos viviendo, que debo en mi cultura tener una cultura enfocada a evitar el riesgo. Entonces, debo tomar medidas para estar dentro de la casa, debo tomar medidas cuando estoy fuera de la casa, debo cumplir todos esos lineamientos cuando regreso a la casa. Y claro, nosotros nos vemos enfrentados a situaciones, y hoy nos lo decían, entonces de los obreros que les permiten salir a almorzar en la bicicleta hasta su casa, se tiene que quitar el overol y cuando vuelve ponerse el overol. Y pues la respuesta es sí, tenemos que hacerlo de una manera así, consciente, de una manera que tenemos que evitar esa contaminación cruzada y que nosotros de cierta manera cuando miramos esas medidas tenemos que estudiarlas una a una, ¿sí? Y saber por qué es importante que utilicemos todo el tiempo esas medidas de una manera real. Lo hablaba la ingeniera Diana, los elementos de protección personal son fundamentales y dentro de todas las medidas que ha tomado el gobierno, pues el uso de tapabocas es una de ellas. Entonces la invitación es a que utilicemos el tapabocas, pero que lo utilicemos bien. Ojo con esos tapabocas de telas y de materiales medio extraños. No protege nada a la hora de la verdad.
No, no, señor. Y hay muchísimos estudios, hay muchos videos en YouTube, cómo se hacen las pruebas de los tapabocas para mirar que la tela sea de antifluido, que sea la tela quirúrgica que conocemos nosotros, ¿sí? Y las pruebas que le hacen, ahí hacen pruebas con agüita y uno ve si la agüita pasa, no pasa, ¿sí? No pasa, sí. Entonces es muy importante eso porque sí, nosotros podemos tener, la doctora Carmen nos está haciendo un ejercicio con el tapabocas, ella utiliza ahí el spray, ¿sí? Este es de tela, pero no se ve por la luz, no se ve cuando pasa la partícula, cuando pasa la gotita. Pero de tela definitivamente no es recomendable usar. Mira, ya nada más haciendo la primera prueba ya quedó empapado, y si tuviéramos la luz suficiente se ve cómo traspasan las partículas de un lado a otro de la tela. Ahora hay otro tema muy importante, Paco, y es que la gente también en su miedo y en su emprenderismo salió a fabricar tapabocas con tela quirúrgica, digámoslo así, pero no tuvieron en cuenta que hay unos lineamientos para hacer los tapabocas y hay unas fichas especiales que nos da el Ministerio de Salud y esos lineamientos hay que cumplirlos, ¿sí? Unos tapabocas que son elaborados en unas condiciones que no nos pueden garantizar una asepsia, pues no podemos permitir que esos tapabocas lleguen, por ejemplo, para uso de personal de la salud, unos tapabocas que llegan a una sala de cirugía, a una unidad de cuidados intensivos, sin saber cómo ha sido su producción, que nadie nos garantice cómo ha sido su producción, pues en eso hay que tener muchísimo cuidado, ¿sí? Y nosotros debemos mirar una a una de las acciones que tenemos, qué es lo que pone en riesgo nuestra vida y que no ponga en riesgo la vida de los que están alrededor de nosotros. Yo creo que eso nos ayuda muchísimo y esa es la principal cultura que debemos impartir nosotros. Bien, muy amable. De todas maneras, mire, hay otra situación y son los guantes, ingeniera Diana Patricia Calderón. Son los guantes que obviamente, por ejemplo, en el trabajo manual, digamos, en todo lo que tiene que ver mecánicos y en la parte de carrocerías, todo esto ellos los usan, pero igualmente los están usando continuamente la gente y hoy, obviamente esta pregunta para las tres, pero antes de lo que les estoy diciendo de los guantes, vamos a unos comerciales y ya regresamos para que me comenten también lo de los guantes y qué se puede hacer. Majestuoso lugar en donde dos países hermanos se unen. Vibrante, acogedor, enigmático, ecléctico. Aquí donde el joropo es la voz del pueblo. Descubre Arauca. Su seguridad y felicidad son nuestro compromiso. Con Azúcar Murci, con Azúcar Murci. Bueno, bien, estimados televidentes del ente cívico de Teleimpacto Global, estamos con Diana Patricia Calderón, ingeniera química, especialista en seguridad y salud en el trabajo. También la doctora Carolina Cavieles Gómez, bacterióloga, especialista en gerencia hospitalaria. Y la doctora Carmen Acevedo, médica, especialista en seguridad, salud y trabajo, que hoy, en el día de la mañana, hicieron un conversatorio extenso sobre todos estos temas de cómo manejar la pandemia, de cómo manejar esta problemática del coronavirus aquí en todas las redes sociales, en el departamento de Boyacá y sobre todo en su municipio. Ustedes son duitamenses, son personas profesionales que se han quedado aquí trabajando, ayudando al progreso y el desarrollo de la región. ¿Qué nos pueden comentar, como estábamos en la pregunta, sobre el uso de los guantes? Porque ahora todo el mundo quiere salir enguantado.
Y está saliendo. Audios. ¿Me escucha, Paco? Sí, ya. En cuanto al tema del uso de los guantes, es importante recalcar que el hecho de que usemos guantes no quiere decir que por el hecho de usar guantes no nos lavemos las manos. Es importante recalcar que el lavado de manos reduce más del 50% del riesgo en contraer una infección respiratoria. Entonces, por eso es importante que se haga bien el lavado de manos. En cuanto a los guantes, cuando son para realizar alguna labor o alguna tarea específica, pues la idea es que esos guantes también deben hacerse el procedimiento de lavado de manos, el lavado entre los dedos y el lavado en cada una de las partes de los guantes. Es muy claro y por fuera. Esos guantes deben quedar secos completamente, es decir, debemos coger una toalla, por ejemplo, pueden utilizar un jabón y en el caso de lo que hablaba del sector metal, si se llegan a untar de grasa. Bueno, inicialmente les estaba explicando que con el tema de los guantes no podemos reemplazar el lavado de manos. Les explicaba que se debe lavar las manos porque esto reduce el 50% de las enfermedades, de riesgo en contraer la enfermedad. Entonces, es importante que si en el sector metalmecánico se utiliza guantes, se debe lavar inicialmente, se va a hacer cada 2 horas. Recordemos que esa es una de las tareas que nos han estado repitiendo, que cada 2 horas, y más que en el sector, si estamos trabajando y nos pasamos por la cara las manos, es importante que estemos haciendo el procedimiento de lavado interno en las uñas, completo entre los dedos, para evitar que los guantes puedan tener algún proceso de infección. También es importante que los guantes no deben durar mucho tiempo porque puede generar que por el sudor se presenten enfermedades dérmicas, que pues también lo puede complementar la doctora Carmen. Y a su vez es importante que al lavar las manos con los guantes se sequen muy bien y no permitamos el ingreso de agua dentro de los guantes. Entonces los guantes se deben secar con toallas de papel para que queden completamente secos. Debemos asegurar eso. Bien, perfecto. De todas maneras, ¿qué nos diría la doctora Carmen Acevedo, médica especialista en seguridad, salud y trabajo? Sí, se ha recomendado en estos días que empiecen a utilizar más el uso de guantes. Obviamente, y como lo repito, no guantes que sean quirúrgicos, uso hospitalario, sino guantes de nitrilo, por ejemplo, o los guantes que se consiguen en cualquier supermercado, con el fin de no cogernos de las partes donde sabemos que el coronavirus va a sobrevivir, digamos, al tener que ir a un banco, al tener que coger una baranda, al tener que manipular superficies donde mucha gente tiene contacto. Entonces, es indispensable para esas ocasiones utilizar los guantes, pero lo que decía Dianita, no quiere decir que eso reemplace el uso del lavado de manos, no quiere decir que eso nos dé una seguridad total. Al revés, hay gente que por usar guantes que se genera una falsa seguridad y empieza a tocarse la cara, empieza a tocarse el tapabocas, se quita los guantes y otra vez vuelve y los mete en la cartera, ¿sí? Entonces es indispensable que utilices los guantes, como dije, ya que no sean de uso hospitalario, y los uses si tienes que hacer el lavado con los guantes o el gel en los guantes. Si ves que se rompen, cambiarlos. Si hay que secarlos, como ya lo decíamos, siempre con toallas desechables y de una vez depositarlas en donde debemos depositar estos insumos. Pero lo que sí recomiendan es no se haga una falsa seguridad por el hecho de tener guantes. Y lo más importante es hacer el lavado de manos, ¿sí? Hay que constantemente estarnos lavando las manos. Cada vez que se toca el tapabocas, cada vez que se quita el tapabocas o se lo pone, cada vez que va a
consumir algún alimento y después de que termina de hacerlo, cada vez que va a ingresar al baño y cada vez que sale del baño. Entonces, no te hagas una falsa seguridad por tener los guantes. Es indispensable el lavado de manos. O sea que si yo utilizo unos guantes de hilo, de lana o de cuero, tengo que llegar y lavarlos, quitármelos, lavarlos bien junto con las manos, hacer todo el jabón, la espuma, en fin, todo lo que conlleve y ponerlos a secar, ¿no hay problema? Igual estos guantes no te van a proteger porque igual que el tapabocas de tela, va a pasar las microgoticas, el guante de hilo, el guante de lana, pues de pronto el de cuero no creo, pero los otros guantes que me nombraste sí. Igual sí debes llegar y inmediatamente pues lavar estas prendas. Las personas que van a las plantas y les dan allá su ropa de trabajo, hay plantas que se encargan de lavar estas prendas y tienen el servicio de lavandería, digamos, tercerizado y garantizado de que le lavan y le desinfectan sus prendas de trabajo. Pero las personas del común que no tienen, que su empresa no les hace el lavado de su dotación, deben utilizar una ropa para llegar al trabajo, en el trabajo ponerse la ropa del trabajo, su chaqueta con el logo, su camiseta, su no sé qué, y estar en su horario de trabajo, y cuando se va a desplazar para la casa, cambiarse nuevamente a su ropa con la que llegó de la casa, y tan pronto llegue a casa, hacer la desinfección del calzado, lavarse las manos, retirarse la ropa inmediatamente, ponerla a lavar y lavarte las manos y si es posible ducharte. De nada, porque vamos a acabar el agua aquí. Mire, de todas maneras hay una situación muy de acuerdo al doctor Hugo Camargo, que me comentaba que donde se llegue a explotar, digamos en nuestra provincia de Tundama, Valderrama, Norte y Gutiérrez, donde se llega a exportar, nosotros tendríamos unos 250.000 habitantes en estas provincias reunidas, y donde se llegue a explotar esta situación, se podría ver infectadas más del 10% y podrían morirse unas 2.500 personas. ¿Qué opinan ustedes de esto? Las tres me pueden decir, ya para comentar toda esta charla que tenemos con ustedes, y que yo les agradezco igualmente que se hubieran conectado, y que además esto sirve para que la comunidad vea a través del programa El Ente Cívico toda esta problemática que debemos asumir y ser responsables en toda la actividad que tengamos hoy en día. Pues Paquito, hay un tema, y es que nosotros inicialmente teníamos que proyectar con las cifras internacionales, digámoslo así, con lo que veíamos a nivel internacional, pero también es cierto que uno mirando desde el caso inicial que hay en Colombia, cómo ha sido el comportamiento, pues uno podría decir que ha sido un comportamiento atípico, y que este comportamiento atípico está soportado en todas las medidas de aislamiento y en todas las medidas que se han tomado durante esta cuarentena. Por eso es que nosotros nos levantamos un día escuchando que hoy sí ya estamos cercanos al pico, que el pico es mañana, que el pico es en 15 días, sí. La realidad es que las cifras que nosotros esperábamos aún no se han cumplido. Y fíjate que cuánto tiempo ha pasado, y vuelvo y lo ratifico, la tristeza de la noticia del día de hoy. Pues sabíamos que en algún momento tenía que aparecer un caso acá, pero en medio de todo, Boyacá y Duitama pues han tenido un comportamiento igual que en Colombia, atípico. ¿Sí? Entonces esos cálculos y esas proyecciones pues nos las tiene que dar
una epidemióloga o el equipo de epidemiólogos, el equipo de asesores en salud pública en especial, que tienen la capacidad de proyectar todas las llamadas, todas las muestras que han enviado, los casos que vemos al día a día, y así con eso sacar unos cálculos que nos permitirían a nosotros tener una proyección en dos escenarios, el mejor de los escenarios y el peor de los escenarios, ¿sí? Que es lo que siempre venimos hablando nosotros. Entonces, sí es... Para mí, desde mi concepto, cuando preguntan cómo en las proyecciones, cuántos casos, cuántas camas se necesitan en Duitama, estaremos bien con 100 camas, con 200 camas, pues nosotros necesitamos empezar a proyectar y necesitamos algo que es tener unos informes que nos permitan ir teniendo un panorama, y esa información pues en este momento solo las tienen las secretarías de salud local y departamental. Entonces pues así trabajar sobre datos internacionales que esperábamos, pues seguramente las cifras eran muy alarmadoras. Pero también cuando nosotros escuchábamos a personas como el doctor Giraldo, como el doctor Hugo Camargo, pues veíamos que hablábamos de cifras un poco más aterrizadas. Si miramos, hoy yo no tengo claro cuáles han sido las proyecciones en necesidades del departamento y mucho menos tengo claro cuáles son las proyecciones de las necesidades del municipio de Duitama, ¿sí? Porque no he podido ver un documento oficial, de pronto yo no lo conozco, lo desconozco, de pronto todavía estamos analizando. Son muchas variables y hay algo que nosotros debemos tener claro, y es que esta situación es nueva para todo el mundo. Entonces aquí básicamente trabajamos bajo eso, bajo proyecciones desde diferentes ópticas. La doctora Carmen Acevedo, ¿qué me dice su respuesta, doctora? Pues así como lo decía la doctora Carolina, este tema es mejor tratarlo con un epidemiólogo. Lo que sí te puedo decir yo desde mi punto de vista de saludista y médico especialista en salud ocupacional es que debemos estar siempre a la prevención y a la promoción. Entonces, por eso les insisto tanto en el lavado de manos, en el uso adecuado de los elementos de protección personal, en el distanciamiento social, en declarar tu estado de salud, inclusive en la resolución 666 que compartimos el día de hoy, se promueve la aplicación del Corona App, que es una aplicación que sacaron a nivel nacional, en donde podemos reportar nosotros en la zona de influencia nuestros síntomas, cómo nos estamos sintiendo, y podemos ver cómo se está manejando el nivel de casos a nivel de nuestra zona de influencia. Entonces, no puedo decirte cuántos casos van a haber, cuántos casos no. Lo que sí quiero enfatizar es que por favor cuídense, esto es de verdad, esto que no nos pase como Italia, que se confiaron y después sobre todo los casos ya no se pudo hacer mucho. Entonces sigamos estando en la promoción, en la prevención. Esa es mi recomendación. Bien, miren, hay unas situaciones ya para finalizar y de todas maneras agradecerle a ustedes. Digamos, nosotros realmente hemos cumplido el aislamiento y las personas pues a su medida han cumplido en parte aquí en Duitama, pero ¿qué posibilidades hay de que esta situación se nos atomice y después del 11, después de unos días, después del 11 de mayo, empiecen a caer, digamos, esas contaminaciones, esas personas que estaban asintomáticas y empiecen a generar, digamos, este descalabro que podríamos decir para la ciudad de Duitama? Mejor dicho, ¿qué proyecciones podemos tener ahí? Pues yo creo que por eso es muy importante establecer el control y la declaración de estados de salud,
el control de los signos y síntomas de nuestros trabajadores, igualmente de nuestra familia. Por ejemplo, en mi caso, yo no estoy trabajando en tengo que tener muy en cuenta el estado de salud de cada uno de los miembros en un lugar diferente. ¿Por qué? Porque es la manera en la que yo puedo proteger y prevenir y asimismo reportar. Recuerden que si ustedes saben de alguien que tenga algún síntoma o signo que sea compatible con coronavirus, deben reportarlo inmediatamente a la EPS para que ellos tomen medidas y puedan tomar muestras a estas personas. Y lo que les digo, no confiarse, salir con los elementos de protección y si nos dan unos protocolos de bioseguridad como nos los están exigiendo para poder ir abriendo, hagámoslo con esas recomendaciones y esas indicaciones, porque es la única manera que tenemos de protegernos y cuidarnos, no encontrar, como he visto, restaurantes abiertos atendiendo y tan pronto ven que llega un carro de policía, cierre todo, escóndanse todos y aquí no pasó nada. O sea, no es decirnos mentiras, la idea es cuidarnos entre todos y protegernos entre todos. No estamos hablando de otro país, otra ciudad, es el papá de alguien, la mamá de alguien, el hermano de alguien o el hijo de alguien, ¿sí? Hasta que no esté cerca a nuestra familia, entonces no nos vamos a cuidar. Por favor, hay que coger esto con seriedad, no es un chiste y es en serio a cuidarnos y protegernos. Bien, ingeniera, ¿qué nos puede decir de todo este manejo realmente que tenemos que hacer, sobre todo al personal que va a empezar a trabajar, que ya empezó desde el 27? Y ojalá que realmente, yo no sé, y hay que esperar, digamos, el seguimiento de dónde salió esta persona que está allí en el Hospital Regional de Duitama, de dónde salió ese caso, porque puede ser que se estalló en algún, digamos, eventos de trabajo también, uno no sabe, ¿no? Bueno, Paco, es importante recalcar lo que hoy se estuvo trabajando con los secretarios tanto de Industria y Comercio como la secretaria de la asesora de la Oficina de Planeación Municipal, donde estuvimos recordando que no está autorizado la apertura de los establecimientos comerciales. Está autorizado que manejen plataformas y que las personas puedan ir y entregar los domicilios. Es decir, hoy nos explicaban, y es importante que también la ciudadanía lo sepa, que no se pueden abrir los establecimientos, o sea, abrir las puertas de nuestros establecimientos y por el hecho de tener un gel antibacterial y un tapabocas estamos reduciendo el riesgo. Es claro que nosotros solo debemos trabajar a puerta cerrada, no se puede interactuar ni tener contacto directo con los clientes. Y también es importante que sepan que sí se puede subir a los almacenes a entregar los pedidos siempre y cuando exista plataforma digital, los pedidos sean vía telefónica y que estos sean entregados por un tema domiciliario, es decir, que se utilicen los mecanismos como los señores de las motos para hacer los domicilios con respecto a los materiales. En ningún momento, hoy preguntaban que qué hacían la señora de las peluquerías, que sí, que utilizaban para las uñas, y fueron muy insistentes en que las peluquerías, ni las ferreterías, ni los almacenes de repuestos, ni ningún tipo de almacén del establecimiento comercial está permitido. Solamente nos hablaron de tiendas, supermercados, droguerías, y todo esto de bancos y corresponsales bancarios que pueden estar abiertos. En ningún momento nos hablaron de ningún tipo de establecimiento que esté abierto, por ejemplo, que venden elementos de protección personal, tienen que utilizar las plataformas destinadas para esto. Nos explicaron que la Cámara de Comercio tienen un portal para que las personas publiquen en redes sus establecimientos. También la Alcaldía de Duitama tiene un directorio donde están estableciendo todo el comercio siempre y cuando sea comercio informal. También es importante recordar que nos hablaron donde la informalidad o los vendedores ambulantes no pueden estar vendiendo en las calles de Duitama. Entonces debemos hacer, de verdad, esto es un llamado en cuanto a lo que usted hablaba de la curva
la curva exponencial que se está generando, pues es importante que tengamos en cuenta que todos somos vulnerables a contraer la infección. Que hoy te contamos con la noticia de que tenemos un caso. ¿Desde cuándo? No sabemos desde cuándo se tiene, porque tenemos en cuenta que hoy aparecieron 6 casos, no sabemos cuándo se tomó la muestra, de cuándo se analizó y en el momento que nos están avisando. Entonces, no sabemos si en Duitama hayan más posibles afectados o casos asintomáticos. Entonces, es irresponsable que nosotros estemos saliendo y como nos dijeron que no salgamos y hacemos todo lo contrario. Entonces, hoy les dijimos a los comerciantes que si les decíamos que podían trabajar y que podían operar de esta forma, pues lo que esperábamos era que Duitama comenzara a tener un poco más de responsabilidad, y yo espero que hoy la gente comience a tener más conciencia de lo que está pasando. Entiendo que, claro, todos, es que no solamente es Duitama, estamos hablando del mundo entero, el mundo está paralizado Nueva York, está paralizado Alemania, está paralizado Brasil, o sea, todos, la economía global está paralizada. Entonces, es importante que de verdad hagamos caso, sigamos las indicaciones, porque el hecho de que no hagamos caso, o que estos mismos comerciantes o estos mismos sectores que les permitieron abrir, si no hacen caso, lo que van a afectar es a los otros sectores para que no se pueda reactivar la economía. Entonces, inicialmente dependemos y estamos en las manos de estos subsectores que autorizaron la reapertura, para que de verdad lo hagan de forma responsable, porque en Duitama lo están haciendo de una forma irresponsable. Hablan de establecimiento, bajan las cortinas o cierran las puertas, pero los mismos vendedores de los almacenes están por fuera en la calle sin los elementos de protección personal y arriesgándose a poder contraer el virus. Entonces, de verdad que esto es un llamado a la ciudadanía a generar conciencia en que sí nos han generado los espacios y nos han generado los mecanismos para poder trabajar. Hoy se habló en los Facebook Live de la Cámara de Comercio, tanto el de las 10 de la mañana como el de las 2 de la tarde, para cada uno de los sectores de manufactura y el sector de la construcción, en cuanto a qué debían hacer, qué elementos y qué protocolos de bioseguridad debían manejar para que esto sea un éxito y podamos todos ir abriendo poco a poco de forma gradual. Perfecto. De todas maneras, ya para finalizar, si tiene conocimiento sobre una vacuna, pues que por lo general hemos escuchado que pasará un año y de pronto no saldrá, pero de todas maneras hay una situación que la gente no va a aguantar este aislamiento y va a empezar a protestar. Entonces, ¿qué se puede hacer y qué esperanzas hay frente a esto, doctora Carmen, y después la doctora Carolina, y por último la ingeniera Diana Patricia Calderón Espinosa? Usted es familiar de, más adelante me lo dirá, de don Víctor Espinosa, el gran líder que hubo aquí en Duitama, el gran líder social. Creo que usted es nieta o algo por el estilo. Soy la nieta de don Víctor Espinosa. Ah, bien, me cuenta más adelante. ¿Qué dice la doctora Carmen Acevedo? Pues Paco, efectivamente, yo pienso que debemos, en lo posible, aumentar la promoción, la prevención y el cuidado, porque hasta ahora estamos empezando a tener casos positivos aquí en Boyacá, aquí en Duitama, aquí en nuestra casa. Entonces, si no empezamos a tener responsabilidad social, a tener cultura ciudadana, a tener amor propio y por nuestros semejantes, pues esto se nos va a complicar. Miren cómo estuvo Italia, miren cómo estuvo Nueva York, miren cómo estuvieron grandes ciudades con muchísima más tecnología, mucho más dinero, muy grandes hospitales, con mucha más infraestructura y todo lo que se colapsó y lo que tuvo que estar cerrado. Yo entiendo que hay muchas familias y hay mucho comercio que viven al diario y que efectivamente ya están no solamente
sin recursos económicos, sino también cansados de estar en aislamiento, porque esto genera un estrés psicosocial, estar en la casa todo el día encerrado y demás, pero piensen un poquito y es preferible sacrificarnos un poquito más, aguantar un poquito más y no perder la vida nuestra, la de nuestra mamá, nuestro papá, nuestro tío, nuestro esposo. Recuerden que hay personas que son más vulnerables, los mayores de 60 años son más vulnerables. Y si a mí me dio ya pereza estar aquí encerrada y salir a la calle, pero llego a la casa y contagio a mi mamá, ¿sí? Entonces, aguantémonos un poquito más, ya nos aguantamos lo más, ahora esperemos que está empezando hasta ahora aquí en nuestra casa los casos positivos. Pues obviamente la alcaldía, el gobierno, la gobernación están intentando apoyar y ayudar en lo que más se pueda. Inclusive hay empresas particulares o personas naturales que hemos hecho lo posible por ayudar a los demás y a los necesitados. Pero sí les pido y los exhorto para que colaboren y nos ayuden para que esto no se nos complique y no sean muchas muertes en nuestra ciudad. Bueno, yo le agradezco porque su merced estaba contestando en el chat, ¿no? Sí, señor. Ah, bueno, bien, me alegra porque estaba también vinculada a la página. Bien, de todas maneras, la doctora Carolina Cavieles, en todo este concepto, idea para colofón, ¿qué nos puede comentar? Bueno, Paquito, pues es una situación muy polémica. Yo esta mañana y en la jornada de la mañana y en la jornada de la tarde hacía diferentes reflexiones sobre algo que había leído. Inicié esta mañana y quiero repetirlo nuevamente acá, y es alguna firma de consultoría de esas que hacen estudios de economía, describió algo muy lindo, digamos, que nos hace entender cuál es la situación en la que estamos viviendo, y dice que Colombia se está enfrentando a atender 2 pacientes con la misma medicina, que es el distanciamiento social, y que esos 2 pacientes reaccionan de manera distinta. Uno de esos pacientes le favorece ese distanciamiento social porque desde la parte de salud pública no tenemos contagios, disminuye el número, seguramente nos estabilizamos y aplanamos la famosa curva, pero ese paciente mejora a causa del bienestar del otro paciente, y ese otro paciente es la economía, ¿sí? Mientras más distanciamiento social tenemos y por la falta de movilidad, pues toda la parte económica de nuestro país decrece, y nosotros pues nos enfrentamos a una crisis muy grande que si no salimos de ella, pues vamos a caer en una recesión, y si no logramos aguantar la recesión, que no vayamos a caer en una depresión económica. Entonces es ahí cuando uno mira, lee, escucha que el gobierno está intentando tener un equilibrio para poder sobrellevar esos 2 pacientes, ¿sí? Para poder disminuir el número de casos, pero mantener una economía flotante. Entonces, en la tarde hacía otra reflexión para Cámara de Comercio, para la Secretaría de Industria, Comercio y Turismo, para la Oficina Asesora de Planeación, la Secretaría de Salud, donde invitaba a que se siguieran haciendo estos trabajos de articulación, de educación, de fomento al cambio de la cultura de la gente. ¿Por qué? Porque es que nosotros debemos tener en cuenta que todavía hay, o en este momento hay muchas personas sin un salario fijo, que es lo que lograría mantener a la gente, ¿sí? Personas que son independientes. Tenemos muchas poblaciones vulnerables que no están dentro de los grupos de apoyo que han dado en el gobierno, y eso lo que hace es que de una manera el pueblo se desestabilice
y un pueblo con hambre pues no va a ser un pueblo fácil de contener, o sea, no le vamos a poder pedir que se queden en sus casas y que cumplan todo lo que estos decretos nos piden para mantener la cuarentena. Entonces, lograr ese equilibrio es muy difícil. Yo les hablaba esta mañana y les decía, yo soy más dada desde mi experiencia y mi experticia a que a la gente hay que educarla. Yo no concibo las administraciones coercitivas, no concibo que nosotros tengamos un pensamiento coercitivo y que se generen normas coercitivas y que le metamos miedo a la gente con respecto al cumplimiento de las normas, no porque no nos vaya a dar nada positivo, sino porque hay que tener un equilibrio entre esos dos componentes. Y es que sí, debemos aislarnos para cuidarnos, pero si nos aislamos, vamos a morir también de hambre. Entonces tenemos que tener, ¿sí?, un equilibrio y tenemos que lograr hacer que la persona entienda que si por X o Y motivo tiene que romper esa cuarentena, lo único que tiene que hacer es lo que nos explicó la doctora Carmen, cuidarnos todo el tiempo y cuidar a las personas que están a su alrededor. Si yo salgo con mis medidas de protección en ese momento que por alguna situación yo no quiero que me malinterpreten y piensen que los estoy incitando a no cumplir las cuarentenas, sino que cada vez que nosotros tengamos que salir porque tenemos que ir a mercar, porque tenemos que ir a llevarle la medicina a nuestros padres, pongamos todo eso que hemos aprendido en cuanto a medidas de bioseguridad para mitigar ese riesgo. Pero también cumplamos eso estrictamente, porque entre más juiciosos nos comportemos con todo eso que nos ha pedido el gobierno, más rápidamente vamos a sobrepasar esto y más rápidamente nos vamos a poder sobreponer de esta crisis económica. Viene una pregunta aquí rápidamente, dice de John Freddy, dice: Paco, buenas noches, está por el Messenger. Paco, buenas noches, pregúnteles, los que tenemos controles y citas neumológicas, neumología, ¿qué se va a hacer? No se puede aplazar los tratamientos ni hacerlos virtual, que no es igual, dice doctora Carla. Paco, pues es indispensable que hay consultas que son prioritarias y hay tratamientos que son prioritarios y que estos se han visto afectados en cierta medida por la contingencia, en donde hemos visto que varias cirugías y cosas se han visto aplazadas, y la orden es que se haga lo estrictamente urgente y necesario, y el resto se ha cancelado para evitar contagios. Ahora, obviamente un paciente que tiene una sintomatología que es urgente, como un paciente con neumología que muy seguramente requiere oxígeno, pues esto es una urgencia vital, porque obviamente necesita este control y estas terapias para poder estar. Ahora, el problema es que muchas EPS, como siempre, empiezan a aplazar las citas y a correrlas y a excusarse en la contingencia que estamos teniendo, y así seguimos aplazando y aplazando los pacientes. Entonces, es ahí cuando yo discuto con el sistema de salud que tenemos, porque para mí primero está el paciente, y desafortunadamente siento que han vuelto el sistema de salud un negocio. Entonces, el paciente que requiera los tratamientos urgentes debe seguir recibiéndolos, ¿sí? No solamente un paciente respiratorio, un paciente renal, un paciente cardíaco, un paciente con un VIH, con un cáncer. Ellos deben seguir siguiendo su tratamiento porque es vital para continuar su vida. Lo que pasa es que estos pacientes tienen un cuidado mucho más riguroso. Los desplazamientos, inclusive a veces los médicos están yendo a sus casas, los que pueden contar con este servicio. Se está haciendo telemedicina para otras cosas, o la misma EPS
tienen vehículos en donde desplazan al paciente hasta, digamos, para hacer la diálisis. Pero todo eso depende de la EPS en la que se cuente y en la zona de la que estemos hablando, porque es muy diferente un hospital de Bogotá o una clínica de nivel 6 de Bogotá a un centro de salud de un municipio como Serinza, como Belén, como Soatá, Boavita. Entonces, pues es muy diferente todos estos casos porque estos pacientes van a estar expuestos a que las EPS les sigan corriendo las citas y digan que no hay cupo y digan que en este momento están cerrados los servicios, etcétera, etcétera. Entonces, es ahí una disyuntiva bastante complicada. Bien, perfecto, ingeniera Diana Patricia Calderón Espinosa. Pues de todas maneras, su recomendación final y ¿qué nos puede decir? Se le fue el audio. Recordemos que es importante seguir con los lineamientos que ha establecido el gobierno, que debemos procurar el cuidado integral de cada uno de nosotros con el cuidado integral de la salud de cada uno, siendo de verdad responsables en el reporte de los síntomas. La doctora Carmen informaba sobre la aplicación de Coronavac, donde independientemente si tenemos o no tenemos síntomas, debemos hacer nuestro reporte para que dentro de el establecimiento de las políticas que están generando desde la Presidencia de la República y los ministerios, pues se puedan ser un poco más exactas y podamos poder lograr tener una reapertura económica, que es lo que a todos nos está afectando. Entonces, cumplir con los protocolos, cumplir con las disposiciones legales y también poner nuestro granito de arena en ayudar a que esto se lleve a cabo. Bueno, doctoras, muy amables, muy gentil por haber estado aquí a través del ente cívico de Teleimpacto Global. Pues yo les agradezco, muy amables a ustedes, y de todas formas más adelante y cuando a bien lo tengan, ojalá después de que hagan esta apertura y después del 11 volvamos a tener otra charla a ver cómo se comporta la salud de todos los duitamenses, boyacenses y colombianos. A ustedes muy amables, muy gentiles. Bueno, muchísimas gracias, Paco. Bueno, bien, estimados televidentes del ente cívico de Teleimpacto Global, que mi Dios los bendiga. Muy buenas noches, muy amables. Bajo el manto del Cerro de Monserrate, la ciudad de todos los colombianos encanta a turistas nacionales y extranjeros. Un destino cultural, de naturaleza, urbano y de negocios. Descubre Bogotá. Su seguridad y felicidad son nuestro compromiso. Rocazugamuxi. Las pizzas de Richard, sencillamente las mejores. Tenemos una gran variedad de sabores: carnes, pollo con champiñones, hawaiana, costillitas tropical. Además, disfruta de nuestros perros, hamburguesas, choripapas y mucho más. Encuéntranos en la calle 20, sector San José, como también calle Novena, Las Américas. Para domicilios 762-1460, 762-1460. No te las pierdas, están riquísimas. ¿Necesitas accesorios para tu celular y no sabes dónde encontrarlos? Yo te tengo la solución. Mundo Accesorios encuentra una extensa gama para tu celular o tablet. Cargadores, carcasas, protectores.